En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo empiece en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José y todos los santos, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, seguimos en nuestra lección, donde estamos viendo ya estos humanismos dentro de la lógica de predicados, y vamos a acercarnos a algunos que son bastante curiosos y bastante interesantes. Tenemos aquí el primero de ellos, el modus ponendo ponens, MPPP, pero que por brevedad se pone modus ponens, ¿vale? Y que sería la siguiente forma. Si alfa entonces beta es derivable de conjunto de fórmulas ordenadas X, y si alfa es derivable de Y, entonces de la unión de X e Y se deriva beta, ¿vale? Es lo que, como leeríamos esta fórmula, ¿vale? Dicho de otra manera, en otro tipo de lógica, ¿no? Si P entonces Q, se da P, por lo tanto se da Q, ¿vale? Esto es lo que quiere decir, si de un conjunto de fórmulas desordenadas X se deriva o es derivable si alfa entonces beta, de un conjunto de fórmulas derivables Y es derivable alfa, entonces de la unión de X y Y se deriva beta. El modus ponendo tollens, o el modus tollens, ¿vale? Es lo siguiente, si alfa entonces no beta es derivable de un conjunto de fórmulas desordenadas X, y alfa es derivable de un conjunto de fórmulas ordenadas Y, de la unión de X y se obtendrá no beta, es la negación de la anterior. Bien, el modus ponendo ponens. El modus ponendo tollens. Ahora vemos el modus ponendo tollens, modus tollens, que se dice por brevedad, que es este que veis aquí, ¿no? Si alfa entonces beta es derivable de un conjunto de fórmulas ordenadas X, no beta es derivable del conjunto de fórmulas ordenadas Y, de la X de unión Y es derivable no alfa, ¿vale? Dicho de otra manera, si P entonces Q, no P, por lo tanto, perdón, no Q, por lo tanto no P, ¿vale? El modus tollendo ponens, MTP, ¿vale? Quiere decir, si no alfa entonces beta es derivable del conjunto de fórmulas ordenadas X, y no alfa es derivable del conjunto de fórmulas ordenadas Y, de la unión de X y se obtiene beta, ¿vale? Y la negación clásica nos vamos a introducir ya en este campo, donde os recordaréis que en los audios anteriores os decía que íbamos a ver distintos tipos de negación, ¿vale? Porque hay distintos tipos de negación, nosotros con él no lo decimos todo muy bien, pero veréis y vamos a ver que hay distintos tipos de negación. La primera de ellas que vamos a ver ahora es la negación clásica, ¿vale? Que se simboliza de esta manera, no y la C de cálculo clásico. Quiere decir que si que el conjunto de fórmulas desordenadas X tenemos un conjunto de fórmulas ordenadas no alfa y de ellas se deriva beta, de un conjunto de fórmulas ordenadas Y, que tiene un conjunto de fórmulas ordenadas no alfa y es derivable no beta, de su unión se puede derivar alfa. ¿Qué quiere decir esto? Esa es la fórmula técnica, vamos a ir desarrollándola, ¿no? Si tenemos un determinado conjunto formado por X, Y, de premisas que incluyen la negación de una fórmula, por ejemplo eso aparece no alfa, ¿vale? Lleva a la contradicción la unión de ambas, ¿vale? Porque si de no alfa yo puedo derivar beta y de no alfa puedo derivar no beta, esto está llevando a la contradicción, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si negar la fórmula lleva a contradicción, quiere decir que la fórmula es válida, ¿vale? Es decir, que esa fórmula está bien hecha, ¿vale? Es decir, o sea, es lo que llamaríamos, ¿no? Es decir, yo parto de una hipótesis, quiero demostrar una hipótesis, pero la niego y veo que de ella se siguen contradicciones, lo cual quiere decir que mi hipótesis primera era verdadera, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero demostrar que las mujeres no se pueden ordenar sacerdotes, ¿vale? Pero, ¿cómo voy a demostrarlo? Pues vamos a empezar por esto, negando esa premisa. Las mujeres sí pueden ser sacerdotes, y veo que eso me lleva a contradicción. Por un lado llevaría algo que sí, y por otro lado llevaría algo que no, lo cual quiere decir que la premisa es falsa, por lo tanto, pues cae en contradicción. La fórmula era verdadera, ¿vale? Es lo que nos quiere decir la negación clásica, que si de su negación se sigue una contradicción,
quiere decir que era válida la hipótesis de la cual partíamos, ¿vale? Es lo que llamamos la argumentación por el absurdo, ¿vale? Es decir, bueno, yo voy a demostrar la validez de mi argumentación demostrando que de su negación se siguen contradicciones. Eso se llama la demostración por absurdo, ¿vale? Para demostrar que una proposición alfa se supone sea falsa, si bajo esa hipótesis lleva contradicciones, que es verdadera, ¿vale? Esta regla tiene dos pasos, ¿vale? Que van a ser los siguientes. El primero es refutar la hipótesis falsa. Entonces, se tendría no alfa, ¿vale? Si os dais cuenta, claro, yo como obtengo alfa, de negar no a la negación. Es decir, yo en la reducción por absurdo parto de una hipótesis alfa, que es la que quiero demostrar, parto negándola, que es no alfa, y yo lo que voy a obtener al final, ¿qué voy a hacer? La negación de no alfa, que ya doy por supuesto que va a ser alfa, ¿vale? La negación de la negación que hay que demostrar. Y un segundo paso, ¿vale? Es la equivalencia de no alfa a alfa, ¿vale? Es lo que os acabo de decir. Bien, reglas derivables. Estas han sido, digamos, los primitivos, y ahora vamos a ver una serie de reglas que aplicando estas reglas anteriores podemos obtener, ¿vale? Donde siempre vamos a asumir una premisa como hipótesis, que se simboliza con la letra H. Vamos a ver un caso concreto de todo esto. Bien, el primer caso de todo esto que estamos observando es lo que llamamos el refuerzo de las premisas, RP, ¿vale? Refuerzo de las premisas. Vemos que de un conjunto de fórmulas ordenadas X se deriva beta, pues de ese conjunto de fórmulas desordenadas X tengo el conjunto de fórmulas alfa y obtengo beta, se deriva beta. ¿Qué vamos a hacer? Fijaos, esto es un caso típico donde venimos a reforzar la premisa, por eso se mete alfa, porque se introduce ahí para reforzar la premisa de la cual yo voy a partir. Entonces, vais a obtener, o vais a ver que varias veces se repite este mismo cuadro. Veis que aquí hay una serie de normas y aquí una serie de letras. ¿Esto a qué hace referencia? A las reglas anteriores que hemos visto. La H es la hipótesis, AX es el axioma, la I y la conjunción es la introducción de la conjunción en el consecuente, y la E es la eliminación de la conjunción en el consecuente, reglas que hemos visto en la sección anterior. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que partimos de una hipótesis, ¿vale? De una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Esta. Si X se deriva de ella, beta, o beta es derivable de X. Esa es la hipótesis de la cual yo quiero partir. Y quiero llegar a esta conclusión, ¿vale? Entonces, vamos a demostrarlo. ¿Qué es lo que tengo primero que poner? La hipótesis. Y al lado de la hipótesis, ¿qué pongo? El axioma, que lo hemos visto anteriormente, que es reforzar alfa es derivable de alfa, ¿vale? ¿Qué es lo que hago yo ahora? Introducir la conjunción. Al introducir la conjunción, ¿qué es lo que obtengo? Que X alfa se deriva de ella beta y alfa. Si vais al elemento de introducción de la conjunción, que le tenemos aquí arriba, vais a observar, en introducción de la conjunción, lo veis aquí, X derivable alfa, Y derivable beta, de su unión A y B, alfa y beta, ¿vale? Lo veis aquí. Bueno, pues poned que en este caso concreto, en el primero, donde pone X derivable alfa, pusiera X derivable beta, que es nuestro axioma, ¿vale? Del cual hemos partido, perdón, de la hipótesis de la cual hemos partido, que es el que estáis viendo, que tenéis en la página 126. Y la segunda, ¿qué es lo que haríamos? Alfa derivable alfa, ¿vale? Entonces aquí estaría X derivable beta, y aquí pondríamos alfa derivable alfa. Entonces, X unión alfa, que sería X alfa, es derivable beta y alfa, ¿vale? Que es lo que tenéis justo en el paso de la página 126, ¿vale? Eso que tenéis aquí, aquí, ¿vale? Este X alfa es derivable beta y alfa, viene de unir esta hipótesis con el axioma, ¿vale? Creo que si tenéis cerca las fórmulas de introducción de la conjunción, etcétera, os va a quedar un poco más claro. Vale, una vez que tengo esto, vamos a eliminar la conjunción, que es el siguiente paso. ¿Por qué vamos a eliminar la conjunción? Porque a mí lo que me interesa es demostrar, para reforzar las premisas, es X alfa derivable beta. Entonces, ¿qué me estorba aquí? La alfa. ¿Cómo elimino la conjunción? Muy fácil, lo tenéis en la página anterior que lo hemos visto, justo después
de la introducción, vamos a ver la eliminación de la conjunción. Tenéis x derivable alfa y beta, pues se te va a tener x y alfa, o también x derivable beta. Entonces, si tenemos, como teníamos x alfa, aquí, si tenemos x alfa derivable beta y alfa, yo elimino la conjunción y puedo obtener x alfa derivable beta, ¿vale? Y ya hemos demostrado el refuerzo de las premisas es una fórmula válida, que esto es válido, ¿vale? Entonces, es significativo que se puede añadir en una demostración premisas que pueden carecer de influencia, es decir, esto lo hemos podido realizar porque por añadir esta premisa, este axioma, alfa derivable alfa, que no tendría por qué darse, pero lo vemos que se está dando ahí, ¿vale? Otra regla, la regla de la concatenación, que se simboliza con KS. Tengo x derivable alfa y alfa derivable beta, de la unión de x y a e y se deriva beta, ¿vale? ¿Cómo demuestro yo esto? ¿Vale? O mejor dicho, ¿qué quiere decir? Que si el consecuente de una fórmula es el antecedente de otra, se puede demostrar, cortar y abreviar la demostración, ¿vale? Se puede demostrar, eso es lo que se denomina también en el cálculo de Gensen la regla del corte, ¿no? Si el consecuente de una fórmula, que está aquí, alfa, se convierte en el antecedente de otra, se puede abreviar y cortar la demostración, ¿vale? Digamos que dar lugar a una concatenación, ¿no? Lo que resulta ser el efecto de una se convierte en causa de otra, el principio de causalidad, ¿vale? Bien, entonces, nuestra hipótesis, ¿cuál va a ser? Y alfa derivable beta, ¿vale? Esa es la hipótesis. ¿Qué es lo que hacemos? Es introducir el consecuente. Entonces, iríais a la fórmula anterior, como hemos hecho anteriormente, la veríais, y al introducir en consecuente, ¿qué obtengo? Que y, entonces derivable, si alfa, entonces beta. Parto de la hipótesis que también estoy asumiendo, que es x derivable alfa, ¿vale? X derivable alfa, y ahora aplico el modus ponens, ¿dónde aplico el modus ponens? Entre estas dos, ¿vale? Entonces, si y derivable a si alfa, entonces beta, y x derivable alfa, por medio del modus ponens, que es lo que obtengo, que de su unión se da beta. Luego es válida esta concatenación, ¿vale? Si el consecuente de una es el antecedente de otra, se puede abreviar diciendo que de la unión de ambas se va a derivar beta, ¿vale? Eso que llamamos la concatenación, o etcétera. Bien, vamos a ver ahora la doble negación clásica, que viene a decirnos, y esto es algo que habría que demostrar, viene a decirnos que negar dos veces alfa es lo mismo que afirmarlo, ¿vale? Esa es la doble negación clásica. Vais a ver que no en todos lados siempre la doble negación va a implicar la verdad de la premisa, ¿vale? Lo veremos en breve, ¿vale? Pero bueno, esto sería, tenéis aquí la demostración, ¿vale? La doble negación, partimos de una hipótesis, y es que x alfa derivable no alfa, el refuerzo de las premisas lo metemos, asumimos un axioma, y vemos que negamos a la negación clásica, ¿vale? X alfa, que la doble negación es lo mismo que una afirmación. De la negación de la fórmula negada se deriva la fórmula negada, no negada. Bien, el segundo tipo de negación, hemos visto la negación clásica, vamos a ver ahora otro tipo de negación, que se significa con la negra no J, con la abreviación no J, que es la negación mínima. ¿En qué consiste esto de la negación mínima? Quiere decir que si yo tengo una fórmula x alfa derivable beta y tengo otra fórmula y alfa derivable no beta, ¿vale? Si de un conjunto de fórmulas obtengo una afirmación y de otro conjunto de fórmulas obtengo su negación, de la unión que voy a obtener la negación del antecedente, no alfa, ¿vale? Esa es la negación mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo asumo una proposición que me va a llevar a una contradicción, pues entonces esa proposición es falsa, ¿vale? Es lo que nos está diciendo esto. Si resulta que yo de una fórmula alfa obtengo una cosa y su contraria, lo que me está diciendo la negación mínima es que la premisa no es válida, ¿vale? Si tú la premisa de la que partes te va a llevar a afirmar una cosa y su contraria, entonces, sintiendo mucho, esa premisa de la que tú estás partiendo es falsa, ¿vale? Es falsa. Vamos a demostrarlo. ¿Cómo se demuestra esto? Pues muy sencillo. Aplicamos el axioma, ¿vale? Que es no alfa,
aplicamos la hipótesis de la cual partimos, que son estas dos, x alfa derivable beta, y alfa derivable no beta. La doble negación clásica tenemos que introducirla aquí, ¿vale? Y al introducir la doble negación clásica, ¿qué es lo que obtenemos? Que no alfa da alfa y no alfa da alfa, ¿vale? Y aplicamos la concatenación, ¿vale? La regla de concatenación, que es que si de x deriva alfa y de y se deriva alfa, entonces beta. Entonces, de la unión de ambas voy a obtener no alfa, a través de la negación clásica, ¿vale? Aplicando, repito, la regla de la concatenación, ¿vale? La regla de la concatenación. Entonces, ¿a qué nos lleva o qué es lo que nos ayuda a asumir este tipo de proposición? Lo que nos viene a decir es que asumida una proposición que lleva contradicción, esa proposición queda negada. O dicho de otra manera, la demostración de una proposición negada, que es x unión y se deriva no alfa, equivale a la demostración de que la misma proposición no negada, tomada como hipótesis, lleva al absurdo, ¿vale? Es decir, demostrar una proposición negada es lo mismo que demostrar que la misma proposición no negada, sino como hipótesis, lleva a un absurdo, porque yo puedo derivar de ella beta y no beta, ¿vale? Si una tesis lleva contradicción, esa es falsa, ¿vale? Es decir, si una tesis no es ya que la consecuencia de la negación, cuidado, no nos confundamos con la anterior, ¿vale? No estamos diciendo que si de x alfa se deriva beta y de x no alfa se deriva beta hay contradicción, no, si estamos diciendo que de una tesis se derivan efectos contrarios, es que es falsa, ¿vale? Si yo, por ejemplo, un medicamento le utilizo para curar un constipado y cura, y un medicamento no cura, está claro que lo que cura o no cura no es el medicamento, porque no puede causar efectos distintos, ¿vale? Bien, es la negación. Vamos a ver otro tipo de negación, que es lo que se conoce con la regla, el nombre de la regla del pseudo-Escoto, que es la negación intuicionista, ¿vale? Que se aparece con la letra I, ¿vale? Negación intuicionista, no I, ¿vale? ¿Qué es lo que nos habla la regla del pseudo-Escoto? Bueno, nos viene a decir que de la contradicción se puede seguir cualquier cosa, lo que os he repetido anteriormente también a la hora de hablar de los silogismos, ¿no? Ex falso quod libet. De una negación se puede seguir cualquier cosa. Por lo tanto, resulta que de un conjunto de fórmulas ordenadas X obtengo alfa, y de otro conjunto de fórmulas desordenadas Y obtengo no alfa, de su unión se va a seguir cualquier cosa, porque estoy uniendo una contradicción, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, partimos de una hipótesis, ¿vale? Que es X derivable alfa. Entonces, parto de esa hipótesis. Refuerzo las premisas. X no beta, derivable alfa, ¿vale? Si observáis la anterior, lo que era el refuerzo de las premisas, entendéis por qué aparece no beta. Y Y no beta derivable a no alfa, ¿vale? Es la otra hipótesis de la que parto, ¿vale? Que es esta, ¿vale? Entonces, de la unión de X y Y solo se puede obtener beta, que es la contradicción, la no contradicción de la premisa, ¿vale? Esta regla, la de pseudo-Escoto, es precisamente esto, ¿no? Es contradicción executor quod libet, ¿no? De la contradicción se sigue cualquier cosa. Si un conjunto de premisas lleva contradicción, entonces se puede demostrar que cualquier contradicción es cualquier otra proposición, ¿vale? Es lo que nos viene a decir la regla del pseudo-Escoto. Bien, vamos a ver también ahora la contraposición. ¿Qué nos dice la contraposición? Que la veis aquí, ¿no? X alfa derivable beta, X no beta derivable no alfa, ¿vale? Lo que nos quiere decir, es decir, si una proposición es condición necesaria para otra, el que no valga la condición necesaria implica que no vale la otra, ¿vale? Lo que nos quiere decir es decir, si una proposición es condición necesaria para otra, ¿vale? Es decir, si para que se dé beta tiene que darse alfa, es condición necesaria, si alfa es condición necesaria para que se dé beta, el que no valga la condición necesaria implica que no vale la otra, ¿vale? Que no valga no beta implica que no valga no alfa, ¿vale? Es decir, que una proposición es una condición necesaria para otra, el que no valga la condición necesaria implica que no vale la otra, ¿vale? No vale la otra. Bien.
si para que haya fuego, o sea, si para que haya humo es condición necesaria, aunque no suficiente, que haya fuego, si no hay fuego, pues no va a haber humo, ¿vale? Aquí tenéis la demostración donde observáis que aparece una negación que no es la negación clásica, ¿vale? Sino la negación mínima, ¿vale? Es la que aparece en este apartado. El principio de exhaustión, ¿vale? Exhaustión, que es como vais a acabar vosotros, exhaustos, ¿no? Bueno, dice x alfa derivable beta, y no alfa derivable beta, de su unión se deriva beta. Aquí tenéis la demostración, no nos vamos a parar a verla, pero ¿qué es lo que nos dice la exhaustión? Esta regla de la exhaustión se parece mucho a la regla primitiva de la negación clásica. ¿Qué es lo que coincide? Dice que la fórmula derivada en la conclusión, o sea, esta, ¿vale? La fórmula derivada en la conclusión, sin embargo, viene afirmada no porque la contradicción esté en las fórmulas derivadas, ¿vale? No porque aquí haya contradicción, como en la regla de cálculo clásico, sino en las premisas. Para llegar a la conclusión, para llegar a esta conclusión, es preciso desplazar la contradicción que hay en las premisas. Y para que yo pueda decir que de x, y se deriva beta, tengo que eliminar la contradicción. Por eso aparece esta negación clásica en la demostración, ¿no? Bien, reglas de los cuantificadores, que es lo que ocurre cuando en medio de nuestro análisis aparecen los cuantificadores universales, esto es, tenemos variables vinculadas, no libres, ¿vale? ¿Qué es lo que puede pasar en este caso? ¿Se puede eliminar o no se puede eliminar? Es necesario poder eliminar para poder dar alguna afirmación o seguir avanzando en nuestra ciencia, si no, no sería posible. Entonces, eliminación del cuantificador universal. ¿Cómo puedo yo eliminar el cuantificador universal? Muy sencillo, esto sería lo ideal, ¿no? Tenemos una fórmula donde aparece el cuantificador universal para todos x, entonces alfa, quiero eliminarle, es decir, pasar de eso a x alfa, ¿vale? Esta regla es lo que hemos visto, corresponde al ejemplo, o al principio de ejemplificación universal que habéis visto anteriormente. Ahora al revés, yo quiero pasar de un particular a un universal, quiero pasar de x derivable alfa, de x derivable para todo x perteneciente a alfa, ¿vale? Bajo una condición de que x no sea libre en la x mayúscula, tampoco es preferible tampoco en alfa. Es la regla que corresponde a la generalización universal, esta que veis aquí. Luego introducir el cuantificador existencial universal, esto que veis aquí en las premisas, quiere decir que bajo la condición de que x no sea libre, lo que hace es corresponder al principio de ejemplificación existencial. Todos estos principios, como lo hemos visto anteriormente, no me voy a detener mucho en su explicación. Y la introducción de cuantificador existencial, pues se correspondería con la regla de generalización existencial que hemos visto anteriormente. Bien, las reglas de transformaciones, que son las reglas también llamadas las transformaciones de De Morgan. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, por el principio de dualidad de la lógica clásica, ¿vale? Es decir, por esto de que la lógica clásica pues tiene este principio de dualidad, también para los cuantificadores nos pueden servir las leyes de De Morgan, ¿vale? Que son reglas de transformación de un cuantificador en fórmulas con otro cuantificador según el esquema siguiente, ¿vale? Según este esquema que tenéis aquí. ¿Qué es lo que nos viene a decir esta regla de transformación? Bueno, la transformación de cuantificador universal y existencial, lo que quiere decir, va a decir, es pasar de un universal a un existencial. Y en este otro lado es transformar el existencial en universal. Para pasar del universal al existencial, quiere decir que para todo elemento x perteneciente a alfa, entonces es derivable que no existe un x tal que no existe el alfa, ¿vale? Decir esto equivale a decir esto otro, ¿vale? Aquí lo mismo, negar el cuantificador existencial implica afirmar el cuantificador existencial de la negación, ¿vale? Negar el cuantificador universal. Aquí, universalizar la negación implica negar el cuantificador existencial. Y aquí, negar la universalización de la negación implica afirmar la existencia de cuantificador existencial. Y aquí es al revés, aquí os dais cuenta que estamos pasando de un cuantificador universal a un cuantificador existencial, aquí vamos a pasar de un cuantificador existencial a un cuantificador universal.
y hacemos el mismo proceso, nada más que evidentemente cambian las cosas, ¿vale? Bien, estas fórmulas que hemos visto hasta ahora, todas son demostrables en un cálculo de secuentes clásicos, ¿vale? Pero no lo son en aquellos que no asumen la negación clásica, sino que se mueven bien por la negación intuicionista o por la negación mínima, que hemos visto hace un ratito, ¿vale? Estas fórmulas, repito, serían válidas para ellos, pero para los otros no. En ese otro caso se podría intuir esos tipos de cuantificadores, ¿vale? Que tienen que ver con dos pasos conceptuales concretos. Bien, siguiente punto es que, bueno, o sea, dicho de otra manera, ¿no? Es decir, nosotros todo esto que hemos visto lo hacemos en base a la negación clásica, pero ¿qué ocurre con los que asumen la negación intuicionista o la negación mínima? ¿Qué ocurre con ello? Bueno, evidentemente estos no valdrán tal cual, sino que lo que vamos a tener que hacer es que los cuantificadores tienen que ver con dos pasos conceptuales delicados. ¿Cuáles son estos dos pasos delicados que nos llevan a tener en cuenta la cuantificación? Primero, la generalización, ¿no? Es decir, el problema de la generalización. A partir de la verificación o no, porque puede no darse la verificación de una propiedad en un particular, resulta indebido, al menos no constructivo, el paso para todos, ¿vale? Pasar del para algunos al para todos. Y el segundo paso es la ejemplificación particular. Es decir, no está dicho que se llegue siempre a mostrar o a establecer o a encontrar un contraejemplo concreto, o que por dualidad no exista. Bien, vamos a verlo dentro del punto de vista del cuadrado aristotélico de estas relaciones que hemos visto pues nosotros también dentro de los temas anteriores, el cuadro aristotélico de las relaciones entre proposiciones. Bien, a través de una serie de ejemplos que vemos aquí, pues nos pueden quizás servir, ¿no? Al decir todos los hombres corren, es la universal afirmativa, para todo elemento X, si X es hombre, entonces corre. Ningún hombre corre, es la universal negativa, ¿vale? Para todo elemento X, si X es hombre, entonces X no corre. Para algunos casos existenciales, que es la particular afirmativa, algún hombre corre, existe un elemento Y tal que X sí y que X es hombre y que X corre. Y la negativa particular, algún hombre no corre, es lo mismo, nada más que negando el correr. Existe un elemento X tal que X y no CX, es decir, existe un elemento X tal que X es hombre y X no corre, ¿vale? Bien, según esto vemos el siguiente esquema que hemos visto ya en clases, A, E y O, las relaciones que se dan entre ellas, entre A y E contrarias y O subcontrarias, A y subalternas, E O subalternas, A O contradictorias y E contradictorias, ¿vale? Todo este cambio, todo este cuadrado, ¿vale? Lo sabemos también gracias a las transformaciones de De Morgan. Por ellas, por estas transformaciones de De Morgan, las simbolizaciones alternativas nos pueden mostrar de una manera inmediata la relación de oposición por contradicción, ¿vale? Nos pueden enseñar la proposición por contradicción. Por ejemplo, AO y E, ¿vale? Esto es por contradicción, ¿vale? Si sustituimos las fórmulas anteriores obtendremos las siguientes. Aquí vemos, claro, si aplicamos las reglas de De Morgan de a lo que equivale por ejemplo, vamos a hacerlo. Lo que estamos diciendo aquí es que se va a apreciar perfectamente las contradicciones si nosotros, por ejemplo, vamos a cambiar esto. ¿Ves este elemento que hay aquí? ¿Qué es lo que le caracteriza? Un elemento universal, un cuantificador universal. Quiero aplicar un cuantificador existencial. Pues vamos a ver cómo sería el cuantificador existencial. Si nos vamos a las aplicaciones de Morgan, universal, afirmativa, existencial, nos damos cuenta que puedo transformar el universal negando el cuantificador existencial y negando el elemento, ¿vale? Entonces, para todo elemento X alfa quedaría en no X, no existe un X no alfa, ¿vale? Quedaos con esto. Porque vamos a transformar ahora la A, que está así, en esto, ¿vale? Entonces, si nos vamos a la A, que estaba así, para todo elemento X, vamos a negarla, y al negarla, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos esto, no X, no alfa, ¿vale? Bien, si os dais cuenta, esto es totalmente lo contrario, lo contradictorio con esto otro que veis ahí, ¿vale? Que veis aquí. Por lo tanto,
entre A y O se ve perfectamente la relación contradictoria, igual que entre Y, aplicando, repito, esas reglas de transformación de De Morgan que nos permiten pasar de un cuantificador universal a un cuantificador existencial y viceversa. Puede ocurrir también que nosotros lo que sustituyamos sean las fórmulas de las casillas inferiores, de estas de aquí abajo, ¿vale? Puede ocurrir, y veríamos también que se daría pues esa contradicción que hemos visto, ¿vale? Lo tenéis aquí, ¿vale? Bien. Otro elemento característico dentro de este cuadro de oposiciones, pues la propiedad distributiva, ¿vale? La propiedad distributiva. Veis en este cuadro la relación entre los cuantificadores y los principales tipos de conectivos proposicionales, ¿vale? Por ejemplo, los tipos los tenéis aquí, la conjunción, la disyunción y la implicación material, ¿vale? Lo tenéis, bueno, que nosotros hemos llamado implicación material, lo tenéis aquí, ¿vale? Bien, entonces, si yo tengo un universal para todo elemento X, alfa y beta, es lo mismo que decir para todo elemento X alfa y para todo elemento X beta. O también para todo elemento X alfa y para todo elemento X beta se puede derivar de la siguiente manera, ¿vale? Esta es la propiedad distributiva, y con el existencial pues sería de esta manera. Vale, lo que este cuadro nos enseña, digamos, es de qué manera yo puedo eliminar o dónde puedo colocar el cuantificador para que me permita a mí pues poder manipular, poder obrar con mayor comodidad. ¿Vale? Esto es lo que nos enseña este cuadro, qué manera yo puedo pasar, ¿no? Pues puedo cambiar estos cuantificadores, en lugar de ponerlo así, pues lo puedo poner a cada elemento, ¿vale? Esto nos puede traer muchas ayudas de cara a una, bueno, pues digamos, algo más, más formal, más, digamos, pues poder operar mejor dentro de un cálculo que nosotros, evidentemente, dada esta clase y dado su finalidad, no vamos a poder hacer. Bien, las derivaciones, ¿no? Vamos a aplicar una serie de observaciones que son importantes tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo somos capaces de llevar a cabo las derivaciones de las reglas derivables que hemos visto más arriba? ¿Cómo se puede hacer eso? Bien, nosotros asumimos una hipótesis H, ¿vale?, de secuente fórmula como verdadera, y a partir de esa hipótesis es sobre la que vamos trabajando, ¿no? Es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Lo venimos trabajando. Bien, a esa hipótesis, además, añadimos normalmente la asunción de uno o más axiomas, que es lo que hemos visto en el periodo anterior, ¿no? Nosotros teníamos una hipótesis, le añadimos un axioma, ¿vale? Que, bueno, pues también ellos siempre son verdaderos, evidentemente, no vamos a partir de un axioma falso, porque estaríamos, pues, cavando nuestra propia tumba, ¿vale? Bien, nuevos elementos con los que trabajar. Por elementos, nosotros entendemos siempre símbolos para fórmulas atómicas, ¿vale? Símbolos para fórmulas atómicas, mientras los símbolos de diversos conectivos lógicos se añaden con las reglas, como hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, repito, nosotros elementos vamos a entender siempre símbolos para las fórmulas atómicas, ¿vale? Bien, estos elementos son nuevos solo para ese nivel de la demostración, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos los elementos en número finito de una demostración y todos los elementos de la fórmula secuente que hay que demostrar derivan y deben derivar precisamente de un cierto número de asunciones de partida de tipo de axiomático, ¿vale? Pueden darse más asunciones de partida, ¿vale?, aunque son inútiles para demostración, pero nunca se van a poder dar menos axiomas. Vamos a necesitar un número de axiomas necesarios que nos ayudan a ir dando pasos para llegar a una nueva conclusión o a una derivación, ¿vale? Si nosotros lo ponemos o lo intentamos ver desde un punto de vista de árbol, que es este que tenéis aquí, ¿vale?, ¿qué es lo que vamos a observar? Bueno, si recorremos nuestro árbol de abajo hacia arriba, vamos a darnos cuenta que tenemos una fórmula obtenida, que llamamos phi en este caso, ¿vale?, y que se ha obtenido mediante un número finito de pasos, como veis que se están dando aquí, de 1, de 2, de i, de j, de h, ¿vale?, en los cuales se han aplicado una serie de reglas de deducción, de 1, de 2, de 3, de un número concreto, que a su vez se pueden obtener de unos axiomas. Entonces, nos está diciendo que para llegar a la fórmula phi, he partido de una serie de axiomas dando una serie de números de pasos finitos de regla de deducción que me han llevado a esa fórmula phi.
Es lo que me está enseñando, ¿vale? Por eso el árbol de arriba abajo lo que me enseña es eso, ¿vale? Por ello, todos esos símbolos para fórmulas presentes en la fórmula phi derivan de esos axiomas, ¿vale? Es lo que me está diciendo este arbolito. Yo, para obtener phi, he tenido que partir de una serie de axiomas y aplicar una serie de reglas de deducción. Bien, vamos a intentar verlo con un ejemplo. Un ejemplo sencillo, ¿no?, que hemos visto más arriba. Por ejemplo, en el caso de las reglas de refuerzo de las premisas, ¿no? Derivamos que es esta, ¿no? X deriva beta, X alfa derivable beta, ¿vale? La derivación, ¿cómo acontece? Partimos de una hipótesis y de un axioma. La hipótesis X derivable beta. El axioma alfa derivable alfa. Le introducimos la conjunción X alfa, entonces beta y alfa. Y la eliminamos X alfa, entonces beta. Queda demostrado esto a través de ese número de pasos finitos. Hemos asumido como hipótesis verdadera nuestro secuente, es decir, la premisa de la cual queríamos partir y a la cual hemos ido añadiendo pues un axioma y aplicado dos reglas que conocíamos, que es la introducción y la eliminación de la conjunción. Evidentemente, partir de ese axioma, si os dais cuenta, no ha alterado en nada la verdad de la demostración, ¿vale? Sino que simplemente se le invoca porque la fórmula inicial aparece una variable alfa que no estaba presente en la hipótesis inicial, por eso reforzamos premisas y por eso añadimos ese axioma, ¿vale? Pero, en esta demostración no se dice nada sobre la verdad de la hipótesis. Yo no estoy hablando en este momento en ningún caso de la verdad de la hipótesis, o sobre el hecho de que alfa, X alfa, derivable beta, sea una demostración de beta, ¿vale? La damos por supuesto, pero no es así. Esta demostración se ocupa solo del paso legítimo, desde la hipótesis a la tesis, ¿vale? Es lo que nos enseña esto, es decir, pasar de una hipótesis a una tesis, que está en el nivel, pues que hemos visto anteriormente, de J del árbol de una determinada fórmula. Por ello se nos puede preguntar a nosotros de dónde viene ese beta, ¿vale? Este beta que ha aparecido anteriormente, ¿de dónde viene?, ¿vale? Entonces, debe ser siempre posible realizar esa demostración, recorrer el árbol que desde el secuente X derivable beta llega al menos a un axioma beta derivable beta, ¿vale? Es más, precisamente esta es la derivación, ¿vale? La derivación entendida desde arriba hacia abajo, ¿vale? Una correcta aplicación de reglas desde los axiomas de partida hasta la fórmula phi, constituida de esta manera, que es lo que nosotros pretendíamos demostrar, ¿vale? Un ejemplo que no vamos a tener aquí, pero que podéis hacer, ¿vale?, de derivación total, de la forma siguiente, es esta propiedad distributiva de la conjunción, ¿vale? Existe un elemento X tal que alfa y beta, entonces es derivable de ellos que exista una X de alfa y que exista una X beta, ¿vale? Y aquí veis que se está dando distintos pasos para llegar a esta conclusión distributiva, ¿vale? Bien, un segundo principio de método, ¿vale?, es un segundo principio que hemos partido de ahí, y es que la hipótesis se asume como falsa cuando se la quiere demostrar con el típico procedimiento que hemos hablado antes de la reducción al absurdo, ¿no? Es decir, si esta hipótesis es falsa, o sea, yo quiero demostrar que la hipótesis es verdadera, ¿y qué es lo que hago? Pues partir de que ella sea falsa y ver las contradicciones absurdas que de ella se siguen, ¿vale? Es lo que nos viene a decir este punto, ¿no? Si su falsedad lleva contradicción, entonces es falso que sea falsa, luego es verdadera, ¿no? Esto lo podemos utilizar cuando se debe demostrar una fórmula atómica y no tenemos muchos elementos. Si esa fórmula fuera falsa, puede llevar a contradicción, luego es verdadera, una especie de fundación típica de la lógica clásica. Bien, este apartado que vamos a ver ahora sobre la negación es bastante importante, ¿no?, porque nos ayuda a ver o acercarnos a uno de los temas, digamos, pues más destacados, más estrella de este tema, ¿no?, que es la triple negación. La negación clásica, la negación mínima y la negación intuicionista. Las tenéis aquí, ¿no? La negación clásica es X no alfa se deriva beta, de X no alfa se deriva no beta, entonces tiene que ser alfa verdadera. Si de X alfa se deriva beta y de Y alfa se deriva no beta, de su unión se va a derivar no alfa. Y de si X se deriva alfa y de Y se deriva no alfa, de su unión se va a derivar otra tercera cosa. Y si estas no coinciden, pues que no van a coincidir siempre, ¿no? Estamos viendo, por lo tanto, las distintas maneras de entender la negación. Bien, ante todo, tanto NOI como NOJ son derivables en el cálculo proposicional y por tanto en el cálculo clásico,
¿no? Si se pueden derivar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cálculo clásico es una extensión de ambas, ¿vale? Y no deja de ser una extensión de J, ¿vale? Y por ello los cálculos intuicionistas y miniminal están restringidos siempre respecto a las propiedades del cálculo clásico. Esto nos lleva a poder hablar de, dentro de la negación clásica, según la negación clásica, si un conjunto de premisas que incluye una forma negada lleva contradicción, esto es condición suficiente para que la fórmula se pueda afirmar. Es decir, si yo de negar mi hipótesis obtengo contradicción, estoy afirmando mi hipótesis, ¿vale? Tú eres el asesino. Bueno, pues te voy a demostrar que yo no soy el asesino. Y si hubiera sido el asesino, pues hubiera estado en este sitio a esta hora. Y si hubiera sido asesino, hubiera estado en este otro sitio hasta otra hora. Conclusión, no soy el asesino. Es más o menos lo que quiere decir, ¿vale? Bien, en cambio la negación mínima, ¿vale?, es el punto de vista inverso. Quiere decir esto, que si un conjunto de premisas que incluye una fórmula lleva contradicción, ¿vale?, si un conjunto de premisas que lleva una fórmula lleva a contradicción, quiere decir que es condición suficiente para que la fórmula se pueda negar, ¿vale? Es condición suficiente para poder negar la fórmula. En la negación clásica se quita o se descarga la negación en no alfa, en la conclusión, que por tanto llega a ser esto que ya hemos visto. En no j se añade la negación a alfa en la conclusión, ¿vale?, para que pueda ser no alfa. Y hay una diferencia fundamental entre negar una premisa que lleva contradicción respecto a afirmarla porque su supuesta negación lleva a contradicción, ¿vale? Hay una diferencia, repito, entre yo negar una premisa que lleva a contradicción a afirmarla negando la contradicción, ¿va? Afirmándola pues, a través de la contradicción en la que se incluye cuando esta queda negada. Es una diferencia sutil y implica que la estudiemos, es decir, que nos paremos a pensar, que a lo mejor ahora se dice de primeras y no nos queda claro, y sería normal, ¿vale? Pero no es lo mismo que yo, al negar una premisa no alfa, llegue a contradicción, beta y no beta, eso no es lo mismo que decir, si de alfa se deriva beta y de alfa se deriva no beta, entonces tiene que darse no alfa. No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. No es lo mismo decir que si no llueve, mojo y no me mojo, pues si no llueve, mojo y no me mojo, no tiene sentido. Bueno, tampoco tiene mucho sentido el ejemplo que os acabo de poner, ¿no? Pero, es decir, si yo de no alfa, o sea, yo quiero demostrar alfa, ¿y qué voy a hacer para demostrar alfa? Voy a demostrar el absurdo que se sigue de negar alfa. Entonces, si yo quiero afirmar que esto es así, porque si no fuera así, pasaría esto y esto, y como esto y esto es contradictorio, tiene que ser alfa, ¿vale? No es lo mismo, por lo tanto, negar una premisa que lleva contradicción, que afirmarla y que de ella se siga una contradicción, no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Y repito, esta es la belleza de la lógica, que nos ayuda a dar cuenta de estas cosas que de otra manera, pues no caeríamos, ¿vale? Es una diferencia sutil. Bien, en lógica clásica se plantea de manera inmediata la bivalencia entre verdad y falsedad, afirmación y negación, demostración, derivación, ¿vale? Con la más absoluta determinación. Nada en el lenguaje queda sin valor o incierto. En otros planteamientos, más cautos o más constructivos, como queréis hablar, se plantea en general el problema de si negar alfa sea afirmar no alfa, ¿vale? Esto todavía es más sutil. O sea, si yo niego alfa, estoy diciendo que existe no alfa, y si niego no alfa, estoy afirmando alfa, ¿vale? Hay que tener la precisión de que afirmar significa derivar de una manera efectiva la fórmula mediante aplicación de reglas. Repito, afirmar significa derivar de una manera efectiva la fórmula mediante una serie de aplicación de reglas. Negar una fórmula equivale inmediatamente a derivar su contraria, y esto equivale a poder ofrecer efectivamente una demostración de la misma. Y lo que está entrando también en juego aquí es el problema de la doble negación. ¿La negación de la negación equivale a la afirmación? Esto es lo típico de la doble negación clásica, ¿vale? Que evidentemente nos llega a afirmarlo. Pero la negación mínima y la negación intuicionista
tienen tienen una doble negación, que conlleva el paso de la fórmula afirmada a la fórmula doblemente negada, pero no viceversa. Es decir, la doble negación intuicionista lo que nos dice es que si x alfa se deriva a derivable alfa, de x se puede derivar no alfa. ¿Qué es lo que está diciendo la doble negación? Que el paso de la fórmula afirmada a la fórmula doblemente negada. Yo puedo pasar de alfa a decir no alfa, pero no puedo pasar de no alfa a alfa. ¿Vale? Yo puedo decir de alfa pasar a no alfa, pero no puedo pasar de no alfa a alfa. Eso no se puede hacer. Y eso lo sabemos también a través de la regla de la negación mínima, ¿vale? Que lo tenéis aquí demostrado. Si no alfa lleva contradicción, entonces se la niega, no se afirma contrario, como sucede en la negación clásica. Una discusión mediante negación minimal se puede llegar a confutar la posición del adversario que niega la hipótesis de partida, pero nunca se podrá demostrar esa hipótesis, ¿vale? Bien. Galván lo hace a través de una serie de hipótesis que no nos vamos a parar a detener ahora porque el tiempo está cumplido, la veremos en la próxima sección. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.